¿Cuántos están aquí? Hemos estado hablando de un tema sobre entrevistas. Me puse a pensar en las entrevistas de Cristo con diferentes personas y creo que cada uno de nosotros en cierto momento ha tenido una charla con el Señor de una u otra manera, y la Biblia está llena de eso. Yo quiero que me acompañen al libro de San Juan. En el capítulo 3 estaremos viendo una de las entrevistas muy interesantes que el Señor tuvo. El Señor se encuentra con un hombre llamado, ¿cómo se llamaba aquel hombre según el capítulo 3? A ver, ¿tienen ya su Biblia? ¿Cuántos dicen amén? Aquel hombre se llamaba ¿cómo? Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? En el primer versículo podemos ver las características de este hombre. No era un hombre cualquiera, no era un hombre ignorante, era un hombre preparado, era un hombre ilustre. Algunos escritores dicen que con esto demostraba el evangelista que la palabra de Dios no es nada más para personas que no tienen intelectualidad o que no tienen capacidad. Según el capítulo 3 podemos ver a un hombre que había dedicado toda su vida a una vida de instrucción, a una vida de capacitación. El verso primero nos dice: había un hombre de los fariseos. Primero era ¿qué? Fariseo. Segundo era principal entre los judíos. Tenía un lugar especial. Alguien decía que habían dos clases de gente que dominaban, y era el que estaba encargado de la sinagoga o de un lugar, y había un administrador. Este hombre era principal, era alguien que estaba en un rango de alto poder, de alto valor en la cultura judía. Este hombre quizás había oído de Jesús, sabía de sus enseñanzas, sabía de lo que el Señor estaba predicando, pero él quería estar cerca de Cristo. ¿Qué lo atrajo a Cristo? ¿Qué le hizo despertar, querer hablar con Cristo? El verso 2 nos dice qué es lo que lo llevó a Cristo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, le llama maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer ¿qué? Estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué lo atrajo a Nicodemo? Las señales, los milagros que veía que operaban en el ministerio de Cristo. Le llamó la atención y dijo: yo quiero conocerlo, yo quiero saber quién es. Él había oído tantas cosas de Cristo, buenas, malas, pero él quería estar cerca de Cristo. Hace una cita con Cristo. No sé cómo lo contactó, quién le diría, quién invitaría a Cristo, pero le propone: de noche nos vamos a ver. No dice la Biblia si fue a las 8, 9 o a las 12 de la noche, pero tuvieron una entrevista de noche, en la oscuridad, podríamos decir, en las tinieblas, cuando ya no había luz, cuando la oscuridad los podía tapar, podríamos decir, y no estaban a la vista de todos. Este hombre le propone ir a Jesús en ese lugar, a esa hora. Le llama maestro, reconoce su capacidad, que había venido de parte de Dios. Pero había algo en verdad que Nicodemo quería saber. Por eso es una entrevista. Él quiere conocer qué piensa Cristo de algunas cosas. Usted quizás quiere conocer a alguien, a veces tiene que hablar con él, o a veces tiene que caminar con él para conocer quién es. Nicodemo hizo eso, se acercó a Cristo, quiso estar cerca de Cristo. Nicodemo tenía una formación. ¿Cuál era la formación de Nicodemo? Él traía una propuesta: que todo lo que yo hago me ayudará para obtener el reino de Dios. Todo lo que yo he hecho me ayuda para que yo esté en primer lugar en el reino de Dios. Pero Jesús cambia su perspectiva. En el diálogo, Jesús, que conoce todas las cosas, Jesús que sabe en verdad qué es lo que hay en nuestros corazones, el Señor en su plática y en su diálogo con Nicodemo
la propuesta de Cristo es que las cosas que hacemos no nos ayudan para entrar al reino de Dios, sino son un fruto. Después de haber tenido un encuentro con Dios, podemos manifestar cosas interesantes. Las cosas que hagamos no son el medio para heredar la vida eterna. Aquel hombre tenía ese concepto de sí mismo y decir: yo puedo ayudar a mucha gente, o puedo hacer esto, y yo tengo asegurado mi silla en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan cuando los discípulos llegaron admirados por el poder que emanaba de ellos? Y el Señor le dijo: yo vi caer a Satanás del cielo como un rayo. No os alegréis de esto, sino gozaos porque su nombre, ¿cómo dijo? Porque sus nombres estén ¿dónde? Escritos en el libro de la vida. Queridos hermanos, a veces creemos que lo que hacemos nos tiene seguro un lugar. Pensamos que nuestras proezas nos abren el camino para lograr el éxito en la vida eterna. Pero hay principios en la Biblia que nos enseñan cuál es el verdadero camino. El Señor Jesús le presenta a Nicodemo 3 frases de cierto te digo, 3 momentos de aclaración, 3 momentos que Nicodemo era una luz para su vida. Imagínense un hombre que había dedicado toda su vida al estudio de la palabra, a la enseñanza. El Señor le dijo, cuando le habló de este concepto de la eternidad y de cómo llegar a Dios, el Señor le dijo: tú siendo maestro, ¿no sabes esto? Tú siendo un experto, ¿no conoces cómo heredarás la vida eterna? Queridos hermanos, en este diálogo con Nicodemo, en esta entrevista, el Señor hace una revelación de un punto de enseñanza fundamental de la vida cristiana. Y ese es el tema de la regeneración. Porque en el verso 3, que está conmigo en el capítulo 3, verso 3, el Señor le aclara algo muy importante. Respondió Jesús y le dijo, fíjese, después de los elogios de Nicodemo, después de las cosas bonitas que le dijo al Señor, y el Señor era maestro, era un Dios de poder, era un Dios de milagros, era un Dios de cosas extraordinarias, pero el Señor fue al punto. El Señor no pierde tiempo. El Señor sabe que nosotros somos efímeros y es importante aprovechar el tiempo. Hasta la Biblia lo dice, hay que aprovechar el tiempo porque los días ¿qué? Son malos. Queridos hermanos, y hasta el diablo sabe que no tiene tiempo. Fíjense, hay un pasaje en la Biblia que dice que el diablo trabaja intensamente porque sabe que le queda poco tiempo. Y a veces nosotros en la vida cristiana todavía hay tiempo. Ya será mañana, cuando Dios quiera, cuando allá se pueda. Nosotros pensamos que tenemos mucho tiempo. Y esa es una estrategia de Satanás. A veces adormecernos y ponernos en nuestras anchas y decir, mañana será, en otro congreso será, en otro momento lo haré, en otro instante participaré, porque pensamos que hay tiempo. El Señor Jesús le responde inmediatamente a Nicodemo en el verso 3 y le da una enseñanza poderosa, le da una revelación de verdad interesante. El Señor le dice, ¿está conmigo? Verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere, fíjese, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Miren la palabra que el Señor le está diciendo, si tú no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios, ni te lo vas a imaginar. El verso 4, mire lo que dice Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no entendía lo que Cristo le estaba diciendo. Tienes que nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios, para que puedas disfrutar de la eternidad con Dios. Tienes que
nacer de nuevo. ¿Cuántos de ustedes han nacido de nuevo? ¿Cuántos de ustedes han experimentado el nuevo nacimiento? Esta es una doctrina fundamental. Esta es una doctrina cardinal, podríamos decir, que es plataforma de todo lo que viene en nuestra vida cristiana. Mucha gente no quiere pasar por el nuevo nacimiento. Quiere una experiencia, quiere un momento, quiere un milagro, quiere algo, pero pasar por el nuevo nacimiento no quieren. ¿Sabe por qué? Porque eso significa mucho. Eso tiene una gran enseñanza. Nicodemo no había pasado por ahí, había pasado por todos los libros y por toda la enseñanza. Hay gente que se quiere comer libros. Yo recuerdo en un libro que leía yo hace muchos años del doctor Sproul, él decía que sus maestros o doctorados que le enseñaban Biblia no creían en Cristo, no eran salvos, eran perdidos, eran gente que vivían una vida depravada y eran especialistas y eruditos en Biblia. Y él se traumó y dijo, ¿cómo es posible? Porque hay gente que estudia y estudia y estudia, y no es que sea malo estudiar, pero hermanos, ¿cuántos se han convertido con un pequeño versículo, verdad? Y serás salvo tú y tu casa, y eso les ha pegado. Y otros se comen toda la Biblia y no, pero no les entra. ¿Cuántos alaban al Señor? A veces hay que aprender de Cristo o del Señor cuando le dijo a Pablo, ¿verdad? Lo poquito que te he dado, ya, ejecuta algo. A veces queremos comernos el mundo y saber muchas cosas, y es interesante conocer, pero hermanos, este hombre había experimentado la enseñanza, la docencia y la preparación, y no tiene nada de malo, pero estaba lejos del reino, estaba lejos de Dios, estaba lejos de llegar a conocer al Dios. ¿Qué es lo que Jesús le quería decir? Jesús, del verso 1 hasta el verso 8, en esa entrevista que tiene con Nicodemo, en esa plática que tiene, le enseña un tema sobre la regeneración, o lo que llamamos nosotros el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Un escritor puso una frase y dice que es el despertar del alma de una muerte segura. Eso es nacer de nuevo. Es cuando el alma, ¡pum!, surge a la vida. El hombre que no conoce a Dios está muerto en delitos y en pecado. Por eso usted le puede decir muchas cosas y no la entiende. Está muerto, está ciego, está en oscuridad, está en tinieblas. Queridos hermanos, tiene que haber una obra poderosa del cielo para que una persona conozca a Dios. Por eso el verso 3 dice, Jesús le dijo, si no naces de nuevo, si no tienes una regeneración, un cambio en tu vida, y esa regeneración solo venía por el Espíritu y por la palabra. Esto es importante que usted lo entienda. Solo venía como obra del cielo, no de esta tierra. No podría ser producida por algo de aquí. El Señor le estaba dando una enseñanza fundamental a aquel hombre, a aquel maestro, a aquel erudito de la letra, pero vacío del corazón, enemigo de Dios, alejado de Dios, no entendía las cosas del reino. El Señor le dijo, tienes que nacer de algo que viene de arriba, tienes que nacer de algo que desciende del cielo. Queridos hermanos, esto es muy importante entenderlo. El Señor le da una ilustración y él pregunta, ¿cómo me voy a volver a meter al vientre de mi madre? ¿Cómo voy a hacer eso? No se puede. ¿Quién ha nacido una vez y se vuelve a meter allí? El Señor le dice, tú no entiendes, tú no has comprendido lo que te quiero decir. Tienes que pasar por un proceso semejante. Así como nacemos en esta tierra humanamente, así nacemos espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Queridos hermanos, no se puede poner al mismo nivel el nuevo nacimiento y el nacimiento físico. Hay una relación. Lo que el Señor le quería enseñar a Nicodemo era, así como un niño nace y él aprende quién es su papá, y su papá no es que aprende, ya sabe quién es su hijo, lo ama, lo cuida. Así también nosotros, cuando nacemos de nuevo,
aprendemos quién es nuestro Padre. Pero hay una gran diferencia. Nosotros nacemos voluntariamente. ¿Cuántos vinieron a la fuerza a Cristo? ¿Cuántos le dijeron, mira viejo, si no te arrepientes hoy que hay evento de jóvenes, ni esperes la cena? Sí, cómo no, por eso pasa, ¿verdad? Ya me arrepiento en la gracia. Ay, el hermano viene a arrepentirse. Gloria, no, es que no va a comer. Usted viene voluntariamente porque la palabra de Dios le ha tocado. ¿Amén o no amén? El Espíritu Santo ha tratado con usted. El Espíritu Santo le está hablando. El Espíritu Santo le está enseñando. Hay gente que me ha dicho, pastor, yo sentía algo que tocaba mi corazón, algo me estaba moviendo. ¿Qué es? ¿Es la obra de quién? Del Espíritu Santo llamando al corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? Queridos hermanos, entre el Padre y el Hijo hay una relación, hay una comunión. Pero cuando nosotros caminamos con Cristo es una comunión voluntaria. Es una comunión que podemos perder. Hay gente que discute eso, no, que no se puede perder. Sí se puede perder una comunión con Dios. Dios no pierde la comunión con nosotros, pero nosotros sí nos extraviamos. ¿Cuántos dicen amén? Dios no pierde la frecuencia y su mano no la atemoriza nada, pero el hombre sí pierde esa visión a dónde enfocarse. Hace algunos días vi un caso que un niño como que perdió el sentido y estaba agarrado de su mamá, pero no sé qué pasó, que la mamá se movió y el niño agarró a otra hermana, pero la hermana que es su mamá del niño es una flaquita con unos huesitos así bien delgaditos, pero el niño estaba agarrado de su mamá. Pero vi eso y me causó mucha risa, pero aprendí mucho, porque después el niño agarró a la otra hermana y le decía, mamá, 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 y le tocaba la pierna, pero la pierna tenía más carnita, ¿va? Y el niño cuando sintió eso volteaba y dijo, esta no es mi mamá. Y le dice la hermana, ay hijito, ya quisiera yo tener esa carnita esa. ¿Cuántos de nosotros así somos, verdad? Perdemos el rumbo. Pensamos que andamos tocando a Dios, que andamos en Dios, pero hemos perdido el rumbo. No conocemos a Dios. Pero el niño inmediatamente cuando vio que no era su mamá, ni porque hubiera mucha carnita, ¿verdad? Esta no es mi mamá. Nosotros, la Biblia dice que hemos sido diseñados para Dios. Y nuestra alma cuando está lejos de Dios, clama por buscar algo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios nos diseñó para buscarle, para adorarle. Y Él con amor eterno, dice, nos ha amado. Y por lo tanto, dice la Biblia, nos ha prolongado, ¿qué? Su misericordia. ¿Cuántos alaban al Señor? Queridos hermanos, la relación con Cristo, la comunión que tenemos cuando nacemos con Cristo, es una comunión que debe ser permanente, pero está condicionada a la fe en Cristo durante nuestra existencia en esta tierra. ¿Y eso cómo lo demostramos? Llevando una vida de obediencia y de amor a Cristo. Fíjese bien, su comunión, si usted ha nacido de nuevo, efecto del Espíritu Santo, por el poder de la palabra, queridos hermanos, usted tiene que demostrarlo con una fidelidad que no eche para atrás en su caminar con Cristo. Muchas veces hay motivos para dejar a Cristo, hay infinidades, pero el que se ha tomado de la mano de Cristo no vuelve atrás. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay que tener cuidado por las enseñanzas que algunos presentan, que no hay nuevo nacimiento, que no hay ni malo ni bueno, que solo somos personas que podemos ser regeneradas por nosotros mismos. Hay enseñanzas como la iglesia, una iglesia actual que se llama iglesia, pero no tiene nada de iglesia. Es una iglesia que practica filosofías orientales y donde hay artistas que son los representantes, imágenes, artistas guapos y artistas guapas y wow, triunfadores y exitosos. Pero ¿sabe qué dicen ellos? Enseñan, el hombre no necesita ni a Dios, no necesita a nadie, el hombre se puede corregir. Y hay un libro que ellos escribieron que se llama Viviendo una vida feliz, verdadera, y escribieron hasta otro libro para un matrimonio exitoso. Pero uno de los que es patrocinador de esa iglesia ya va por el 4º matrimonio, pero sigue siendo exitoso. ¿Cuántos alaban al Señor? Ya lleva
pues dice que la quinta es la vencida. No le ha servido de nada, porque la Biblia dice que alejado de mí nada podemos hacer. El hombre está enfermo, sin Dios y sin esperanza. Vamos a una condenación eterna. Hay gente que dice, no, dice, eso es para meterle miedo a la gente. No, hermanos, eso lo enseña la Biblia. ¿Cuántos alaban al Señor? Queridos hermanos, los que viven en la inmoralidad, los que practican caminos del mundo, no importa lo que digan con su boca, demuestran con sus acciones que son hijos degenerados, que no son hijos regenerados, sino que son degenerados. Lo contrario a regenerado es degenerado, rebajados. Y eso lo enseña la Biblia. Le sirven al diablo, le dan culto al cuerpo, buscan las cosas de la tierra, exaltan los placeres de esta vida, porque han perdido el enfoque de buscar a Dios. También hay que entender que así como se puede nacer de nuevo por el Espíritu al recibir la vida de Cristo, también se puede extinguir esa vida. Escuche bien, si nosotros empezamos a elegir cosas que no agradan a Dios, cosas perversas, y entonces empezamos a morir lentamente espiritualmente. El Señor le está enseñando algo poderoso. Estoy dando una enseñanza a lo que es ser regenerado, la regeneración en la vida del creyente. Dios es poderoso y nos da aliento de vida, pero el pecado viene y causa muerte espiritual, nos excluye de la bendición de Dios. Qué bonito es que en medio de todas las circunstancias podamos venir a la casa de Dios y pedir socorro y auxilio y perdón, porque la gracia de Dios es infinita. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo le digo a mis hijas y le enseño, le digo, todos hemos pecado, todos hemos hecho lo malo, pero recuerden, Dios nos ama eternamente. Nunca les mete en la mente y ustedes ese concepto, Dios no me ama, porque Dios nos ama en gran manera. ¿Cuántos alaban al Señor? Nosotros tenemos que acercarnos a Dios, buscar a Dios, porque Él ha hecho todas las cosas para que nosotros caminemos cerca de Él. Queridos hermanos, Jesús trata de la regeneración. Jesús le enseña no como una palabra, sino como un proceso. Es necesario nacer de nuevo, es necesario vivir del Espíritu. Si ustedes leen conmigo el verso 5, el Señor le responde: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar ¿en dónde? Otra vez le habla que no va a entrar ¿a dónde? Al reino de Dios. Usted puede entrar a la iglesia. Hay gente que me dice, pastor, pero es que ¿por qué entra fulano? ¿Por qué entra perengano? ¿Y dónde dice la Biblia que no tiene que entrar? Si es que la última calificación donde dice ahí la Biblia que el que no naciere de nuevo no va a entrar ¿a dónde? Usted puede entrar y salir aquí y usted dirá, ese pastor no sirve para nada, no cuida la iglesia. No, hermano, la Biblia dice que la última calificación donde no vas a entrar es ¿en dónde? En el reino de los cielos. Una vez vino una persona y me dijo, así como yo me paro ahí para saludar a los hermanos, le digo, pastor, yo le voy a ayudar para limpiar esta iglesia. Y de una vez le digo, ¿cómo me va a ayudar? Le voy a decir, los que vienen de un color son los buenos y los que vienen de otro color son los malos. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Qué bonito sería eso, ¿verdad? Que los que vinieran de tal color van para arriba y los que vinieran del otro color, pues qué malo para el que vino del color que se va para abajo, ¿verdad? Hermanos, nos causa risa eso, pero así hay gente que vive en esa ignorancia de la palabra de Dios. No conoce la revelación de la Escritura. ¿Cuántos están aquí? El Señor le da una lección del nuevo nacimiento a Nicodemo y le dice, es necesario nacer del agua, pero hay que nacer ¿de qué? Del Espíritu. El agua era algo natural, ellos lo agarraban para lavarse, para limpiarse. Nosotros aquí vemos cantidad de agua y hasta la perdemos, la botamos y no hallamos qué hacer con ella. Pero en esos lugares el agua es algo increíblemente apreciado. Y cuando alguien se bañaba,
es que estaba de buena. No se bañaban cada rato, sino cuando se presentaban o cuando iban a hacer una ceremonia delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Señor le dijo, así como te alistas, así como te preparas con el agua, te tienes que preparar con el Espíritu. ¿Cuántos de ustedes están preparados para el encuentro con Cristo? ¿Cuántos están ustedes listos para si Cristo vuelve hoy? No, Señor, mejor mañana, retrásalo el otro año, deja que yo me case, deja que yo me pelee y me divorcie. ¿Cuántos alaban al Señor? Queridos hermanos, queremos vivir la vida y disfrutar la vida. El Señor dijo, no entrará al reino de Dios. ¿Sabe por qué? El verso 6 lo dice. Porque dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu. Queridos hermanos, a veces queremos hacer algo que es de la carne y lo convertimos que es espiritual. Y a veces lo espiritual pensamos que es lo carnal. Oiga, hacemos una pachanga con esto. Mire, a mí me pasó algo ahora en el Congreso. El hermano me dio una palabra poderosa de parte del Espíritu Santo. 2 preguntas que le he hecho a Dios. Y no se las voy a decir cuáles son. Si las escucharon bien, qué bueno. Pero yo supe que era la voz del Espíritu Santo que me estaba hablando. Porque en oración le he dicho al Señor. Pero antes de pasar aquí, alguien me dio una palabra contraria a lo que el Espíritu me estaba diciendo. ¿Cuál es la visión? Que la iglesia está degenerada, está corrompida, porque trajimos esas luces. ¿Qué tienen que ver esas luces? El Espíritu Santo estaba hablando. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque no entendemos la voz del Espíritu. Dicen conocer al Espíritu, pero no lo conocen. Por eso este pasaje dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Está corrompido, está muerto. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cuántos alaban al Señor? Tenemos que entender cuál es la voz del Espíritu y cuál es el trabajo del Espíritu. El Espíritu salva, el Espíritu da vida, el Espíritu imparte poder para seguir adelante. ¿Cuántos fuimos ministrados a través de la palabra de Dios? Amén. Usted tiene que oír la palabra de Dios. La palabra de Dios no son las luces, hermano. No es el efecto, no es la forma. Es la palabra de Dios. Oiga, oír gente que me decía, pastor, cuando estaban predicando, yo sentí el poder del Espíritu que estaba estrujando mi corazón. Y por eso pasé al altar para orar y buscar. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso no se produce por cualquier circunstancia. Tenemos que enfocarnos y conocer cuál es la voz del amado, cuál es la voz del Señor. ¿Qué es lo que el Señor estaba hablando con la regeneración? Mire lo que dice la Escritura en el libro, si usted me acompaña a Tito capítulo 3. Vayamos a la palabra del Señor. Tito capítulo 3, verso 5. Lo pueden colocar en la pantalla, gracias. Pero vamos desde el verso 4. ¿Está conmigo? Mire lo que dice el verso 4. Por primera vez en el verso 5 aparece la palabra regeneración, que era lo que Cristo le enseñó a Nicodemo. Pero mire la enseñanza doctrinal de Pablo cuando le escribe esta carta en una consejería pastoral. Verso 4, capítulo 3. Pero cuando se manifestó, ¿qué se manifestó? La bondad de ¿quién? De Dios nuestro Salvador. Y su amor, ¿para quién? Para con los hombres. ¿Cuántos creen que Dios es bondadoso con usted y que le ama? Primero, mire lo que dice ese verso 4. Verso 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea que usted no hizo nada para ser salvo. Usted hizo todo lo contrario para perderse. Pero Dios nos salvó, no con algo que hubiéramos hecho, sino, ahí está, ¿por qué? ¿Por qué se le salvó? ¿Por su qué? Ay, yo hice este esfuerzo y Dios me salvó. No, nada.